Hay algo que la mayoría de las personas nunca descubre sobre su propia mente. No es la falta de inteligencia, no es la falta de experiencia, es algo mucho más silencioso. Es la forma automática en que interpretamos lo que nos ocurre, porque la verdad es esta: dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, y una de ellas termina frustrada, cansada y llena de quejas, mientras la otra sale más fuerte, más tranquila, incluso agradecida. ¿Qué cambia? No el mundo. El pensamiento que aparece primero en la mente. Stico tardó muchos años en darse cuenta de algo incómodo. No eran los problemas lo que más lo agotaban, era la forma en que pensaba sobre ellos. Cada vez que algo salía mal, su mente reaccionaba rápido. Esto es injusto. Siempre me pasa a mí. Todo se está complicando. Pensamientos que parecen pequeños, pero que, repetidos todos los días, van desgastando la paz interior. Lo curioso es que la mayoría de las personas cree que esos pensamientos son inevitables, como si simplemente aparecieran y no hubiera nada que hacer. Pero los filósofos estoicos entendieron algo muy diferente. Ellos sabían que entre lo que ocurre y lo que sentimos existe un pequeño espacio invisible, un espacio donde nace la interpretación, y ese espacio puede entrenarse. Pero Stico no entendía esto todavía. Para él, un pensamiento negativo era simplemente una reacción natural. Hasta que un día descubrió algo que cambió por completo su forma de ver los problemas. Algo sorprendentemente simple, algo que hoy se conoce como uno de los hábitos más poderosos del estoicismo: reformular un pensamiento negativo. Pero antes de entender cómo funciona, hay algo que ocurrió en la vida de Stico que lo hizo darse cuenta de este patrón, y fue una situación cotidiana. Una de esas que parecen pequeñas, pero que revelan mucho sobre nuestra mente. Antes de seguir, escribe en los comentarios: hoy entreno mi mente. Porque el estoicismo no es teoría, es lo que haces cuando nadie está mirando. Y lo que Stico descubrió en aquel momento explica por qué muchas personas viven cansadas mentalmente aunque sus problemas no sean tan grandes. Pero lo más curioso no fue el problema que enfrentó, fue el pensamiento que apareció en su mente. Y ese pensamiento es algo que quizá también aparece en tu vida. Era un martes común. Nada extraordinario. Stico había empezado el día como muchos otros, un poco de prisas, algunas preocupaciones y una lista de cosas que resolver. Nada fuera de lo normal, pero a media mañana ocurrió algo pequeño, algo que probablemente también te ha pasado. Stico estaba esperando una respuesta importante de trabajo. Había dedicado varios días a preparar algo con cuidado, pensando en los detalles, revisando todo 2 veces. Finalmente envió el mensaje y esperó. Pasó 1 hora, luego 2. Silencio. Finalmente llegó la respuesta, pero no era lo que esperaba. El mensaje era corto, frío, y terminaba con una frase que activó algo inmediato dentro de él. Creo que deberíamos revisar esto nuevamente. En ese momento, la mente de Stico reaccionó rápido, demasiado rápido. Seguro hice algo mal. Esto va a complicarse. Ahora todo será más difícil. Es curioso cómo funciona la mente. A veces una sola frase puede desencadenar una cadena completa de pensamientos negativos. Y lo peor es que esa cadena parece lógica, parece real. Mientras caminaba por la calle después del trabajo, Stico seguía repitiendo el mismo pensamiento. Todo se está complicando, una y otra vez, y sin darse cuenta, algo empezó a cambiar dentro de él. Su respiración se volvió más pesada, su cuerpo más tenso, su mente más inquieta. El problema no había crecido, pero el pensamiento sí. Tal vez conoces esa sensación. Cuando algo pequeño ocurre y tu mente comienza a construir escenarios cada vez más negativos, no porque quieras, sino porque la mente no entrenada hace eso. Amplifica, exagera, anticipa problemas. Piensa un momento. ¿Cuántas veces hoy interpretaste una situación de la peor manera posible?
Una mirada, un mensaje, un silencio. Y sin darte cuenta, tu mente creó una historia completa. Una historia que quizá ni siquiera era verdad. Esa tarde, Stico llegó a casa cansado, no por el trabajo, sino por los pensamientos. Y mientras se sentaba en silencio, notó algo que nunca había observado antes. El problema real duró apenas unos segundos, pero el pensamiento negativo llevaba horas ocupando su mente. Fue ahí donde comenzó a sospechar algo importante. Quizá el problema no era la situación, quizá el problema era la interpretación automática que hacía de ella, pero todavía no sabía cómo cambiar eso, y lo que descubrió después lo sorprendió aún más. Porque el error de Stico no estaba en el pensamiento negativo, estaba en lo que hacía después de que aparecía. Y en el siguiente momento de su día, ocurrió algo que le hizo ver ese patrón con claridad, algo incómodo, pero profundamente revelador. Esa noche, Stico estaba sentado en silencio, sin televisión, sin música, solo él y su mente. El pensamiento seguía allí. Todo se complicó. Una frase simple, pero cada vez que aparecía, traía consigo una sensación de peso, cansancio, preocupación y algo más difícil de notar, pérdida de claridad mental. En ese momento ocurrió algo curioso. Stico recordó algo que había leído tiempo atrás sobre los estoicos, una idea que en su momento le pareció interesante, pero que nunca había aplicado realmente. Los estoicos decían algo muy simple: no sufrimos por los hechos, sufrimos por la interpretación que hacemos de ellos. Al principio Stico pensó, sí, eso suena bien en teoría, pero esa noche decidió observar algo con más atención. Observó su propio pensamiento, no el problema, el pensamiento. Todo se complicó. Repitió la frase en su mente y por primera vez se hizo una pregunta distinta, una pregunta incómoda. ¿Esto es un hecho o es una interpretación? El mensaje que había recibido no decía que todo estaba mal, no decía que el proyecto había fracasado, solo decía que debían revisarlo nuevamente. Nada más. Pero su mente había construido una conclusión completa, como si fuera una verdad absoluta. Fue ahí cuando Stico notó algo que nunca había visto antes. Los pensamientos negativos aparecen rápido, pero lo que realmente nos afecta es cuando los creemos sin cuestionarlos. Piensa un momento. ¿Cuántas veces hoy aceptaste un pensamiento negativo como si fuera una verdad indiscutible? Esto va a salir mal. No soy bueno en esto. Todo se está complicando. Pensamientos que parecen hechos, pero muchas veces son solo interpretaciones automáticas. Y en ese momento de silencio, Stico abrió un pequeño espacio dentro de su mente. Un espacio entre el pensamiento y su reacción, algo que antes nunca hacía. Pero lo más interesante todavía estaba por venir. Porque al observar ese pensamiento, Stico se dio cuenta de algo sorprendente. No podía evitar que el pensamiento apareciera, pero sí podía elegir cómo reformularlo. Y ese pequeño cambio podía transformar completamente la forma en que vivía los problemas. Ese fue el momento exacto en que Stico descubrió uno de los hábitos más poderosos del estoicismo. Un hábito simple, pero profundamente transformador. Reformular un pensamiento negativo. Y lo que hizo después cambió por completo la energía con la que enfrentó la situación. Stico respiró profundo. Por primera vez no intentó eliminar el pensamiento negativo. No intentó ignorarlo. No intentó luchar contra él. Solo hizo algo diferente. Lo reformuló. Los estoicos entendían algo muy importante sobre la mente humana. No siempre podemos controlar el primer pensamiento que aparece, pero sí podemos decidir qué hacer con el segundo. Y ahí comienza el verdadero dominio de la mente. Stico volvió a pensar en la frase que había estado repitiendo durante horas. Todo se complicó. La observó con calma. Luego hizo algo muy simple. Se preguntó, ¿existe otra forma de interpretar esta situación? Después de unos segundos reformuló el pensamiento.
Tal vez esto es una oportunidad para mejorar el trabajo. El problema no había desaparecido, pero algo dentro de él cambió inmediatamente. Su cuerpo se relajó. Su respiración se volvió más tranquila y su mente recuperó algo muy valioso: claridad mental. Eso es exactamente lo que enseña el estoicismo. No se trata de negar la realidad, se trata de interpretarla con sabiduría, porque cuando la mente no está entrenada, transforma cualquier dificultad en una amenaza. Pero cuando la mente está entrenada, puede transformar esa misma dificultad en un entrenamiento. Los filósofos estoicos practicaban esto constantemente. Cuando algo salía mal, no preguntaban, ¿por qué me pasa esto? Preguntaban algo distinto. ¿Cómo puedo usar esto para fortalecerme? Ese pequeño cambio de pregunta cambia completamente la experiencia. El problema deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Gobernar el mundo es difícil, gobernarte a ti mismo lo cambia todo. Reformular un pensamiento negativo no significa engañarte. Significa elegir una interpretación que te permita actuar con más fortaleza mental, más autocontrol y más paz interior. Y aquí está el hábito que Stico comenzó a practicar desde ese día. Cada vez que aparecía un pensamiento negativo, hacía 3 pasos simples. Primero, identificar el pensamiento automático. Segundo, preguntarse si es un hecho o una interpretación. Tercero, reformularlo de una manera que le diera más claridad y poder. No es magia, es entrenamiento mental. Un hábito estoico que, practicado todos los días, puede transformar completamente la forma en que enfrentamos la vida. Pero lo más interesante ocurrió al día siguiente, cuando Stico tuvo la oportunidad de aplicar este hábito en una situación real. Y ahí fue donde entendió algo aún más profundo sobre la mente humana. Porque cuando cambias un pensamiento, a veces también cambias toda tu energía frente al mundo. Al día siguiente, Stico volvió a trabajar. La situación seguía allí. El proyecto aún debía revisarse, había detalles que mejorar y probablemente habría más comentarios. Nada había cambiado afuera, pero algo sí había cambiado dentro de él. Cuando abrió el correo y comenzó a revisar las observaciones, el primer pensamiento apareció otra vez. Esto será complicado. La mente siempre vuelve a sus hábitos antiguos. Es normal. Pero esta vez Stico no dejó que el pensamiento tomara el control. Recordó el entrenamiento y aplicó el hábito. Primero, identificó el pensamiento. Esto será complicado. Segundo, se hizo la pregunta estoica. ¿Esto es un hecho o es solo una interpretación? La respuesta fue clara. Era una interpretación. Entonces, hizo el tercer paso: reformular. En lugar de repetir «esto será complicado», Stico pensó algo diferente. Esto es una oportunidad para mejorar algo importante. Y algo interesante ocurrió. Su mente dejó de resistirse. En lugar de sentir presión, comenzó a sentir curiosidad. En lugar de frustración, apareció enfoque. Eso es lo que muchas personas no saben. Los pensamientos no solo afectan lo que sentimos, también afectan cómo actuamos. Cuando pensamos, esto es un problema enorme, la mente se cierra. Pero cuando pensamos, esto es un desafío que puedo mejorar, la mente busca soluciones. Stico comenzó a revisar el trabajo con calma. Detectó algunos puntos que realmente podían mejorar. Ajustó detalles, simplificó partes. Y en pocas horas el proyecto estaba mejor que antes. El problema nunca fue tan grande. Lo que había sido grande era el pensamiento negativo que lo acompañaba. Ese día Stico entendió algo muy poderoso. El mundo rara vez cambia tan rápido, pero la forma en que interpretamos el mundo sí puede cambiar en segundos. Ese es el verdadero poder de este hábito estoico. No elimina los desafíos, pero transforma tu relación con ellos. Y cuando cambias esa relación, también cambia tu paz interior, tu disciplina mental y tu capacidad de mantener autocontrol. El estoicismo no es teoría,
Es lo que haces cuando nadie está mirando. Es lo que haces cuando aparece un pensamiento negativo y decides entrenar tu mente en lugar de obedecerlo. Pero lo más profundo que Stico descubrió no fue solo que podía cambiar sus pensamientos, fue algo aún más importante. Y esa es la última lección de este hábito. Con el paso de los días, Stico comenzó a notar algo. Los problemas de la vida no desaparecieron, seguían existiendo, días difíciles, conversaciones incómodas, errores inesperados, planes que no salían como esperaba. La vida seguía siendo la vida. Pero su mente ya no reaccionaba igual. Antes cada dificultad parecía un peso. Ahora, muchas veces parecía un entrenamiento. Porque Stico entendió algo que los estoicos sabían desde hace siglos. No podemos controlar todo lo que ocurre, pero siempre podemos entrenar la forma en que pensamos sobre lo que ocurre. Y ese pequeño espacio, entre el evento y la interpretación, es donde nace la verdadera fortaleza mental. Reformular un pensamiento negativo no significa ignorar los problemas, significa algo mucho más poderoso. Significa elegir una perspectiva que te permita actuar con claridad mental, con disciplina y con paz interior. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántos pensamientos negativos aparecen en un solo día? Esto será difícil. No tengo energía para esto. Todo se está complicando. Pensamientos rápidos, automáticos, pero cada uno de ellos es una oportunidad para entrenar tu mente. Porque cuando reformulas un pensamiento, algo cambia dentro de ti. La tensión baja, la mente se abre y aparece algo que muchas personas buscan durante años: autocontrol. Hay una edad donde uno descubre algo importante. La paz vale más que tener la razón. Y la claridad vale más que reaccionar. Ese es el verdadero camino del estoicismo. No es discutir filosofía, es entrenar tu mente en los momentos pequeños del día, cuando aparece un pensamiento negativo, cuando surge una queja, cuando algo no sale como esperabas. Ahí es donde comienza el verdadero entrenamiento. Porque gobernar el mundo es difícil, pero gobernarte a ti mismo lo cambia todo. Hoy el hábito es simple. Cuando aparezca un pensamiento negativo, detente un momento, respira y pregúntate: ¿puedo reformular esto de una forma que me haga más fuerte? Ese pequeño cambio puede transformar completamente tu día y con práctica también puede transformar tu vida. Si estás haciendo los 30 días de hábitos estoicos con Stico, escribe en los comentarios: Día 8 presente. Así seguimos entrenando la mente, un hábito a la vez, en silencio. Nos vemos mañana para el día 9. Y recuerda algo importante: la vida no siempre depende de lo que te sucede, pero tu paz siempre depende de cómo decides pensarlo. Entrena tu mente y tu vida empezará a cambiar en silencio.